Soy James. Tengo 45 años, y mi propio padre me humilló públicamente en la fiesta de ascenso de mi hermano, llamándome un fracasado frente a todos. Pero antes de contarte cómo su jefe terminó llamándome señor y cambiando todo en una sola noche, hazme un favor y déjame saber desde dónde estás mirando en los comentarios abajo. Siempre es asombroso ver hasta dónde viajan estas historias. Todo comenzó, como solía suceder tan a menudo en mi familia, con una llamada telefónica de mi madre. La pantalla de mi teléfono se iluminó con su nombre, mamá, y una ola familiar y amarga de ansiedad me invadió. Durante 15 años, sus llamadas rara vez eran solo para saludar. Eran citaciones, eran advertencias o, peor aún, eran recordatorios de mi estatus oficial como la mayor decepción de la familia. La dejé sonar 2 veces, un pequeño acto de desafío, antes de respirar hondo y deslizar para contestar. James, cariño, ¿cómo estás? Su voz era una sinfonía de alegría forzada. Era el sonido de alguien caminando sobre cáscaras de huevo, un sonido que conocía muy bien. Esa siempre fue la primera señal de que la llamada no era para mí, sino para ellos. Estoy bien, mamá. ¿Todo bien? Mantuve mi propia voz cuidadosamente neutral, apoyándome en la encimera de la cocina desgastada de mi pequeño apartamento de 2 habitaciones. Desde el rabillo del ojo, pude ver a mi hijo Leo en la mesa del comedor, su ceño de niño de 10 años fruncido en concentración sobre su tarea de matemáticas. Él era el centro de mi universo, la única cosa pura que esta inminente llamada telefónica no podía tocar. Oh, todo está maravilloso. Tu hermano, Kevin, obtuvo el gran ascenso, vicepresidente de Desarrollo Regional. ¿Puedes creerlo? Tu padre está rebosante de orgullo. Ha sido insoportable toda la semana, en el mejor sentido. Por supuesto, podía imaginar a mi padre, Richard, perfectamente, un hombre cuyo orgullo era un recurso finito, un tesoro que atesoraba y otorgaba solo a mi hermano menor, el chico de oro. Qué buenas noticias para él, dije, y lo triste es que lo decía en una parte distante y desapegada de mi corazón, una parte que aún no se había endurecido por completo. Me alegraba el éxito de Kevin. Vamos a organizar una gran fiesta para él el sábado por la noche en el Oak Room, continuó, el barniz alegre comenzando a adelgazar, revelando el tono dominante de bajo, para celebrar. Es un gran acontecimiento. Sus suegros estarán allí, todos los clientes importantes, e incluso el jefe de Richard, el CEO, el señor Thompson, se pasará por allí. Aquí viene, pensé, preparándome, la verdadera razón de la llamada. Te digo esto para que lo sepas, dijo, y las palabras tácitas pesaron mucho en el silencio entre nosotros. Esto no es una invitación. Es una notificación. Ahora, James, si decides venir, y no estoy diciendo que debas o no debas, pero si lo haces, por favor, por mí, trata de verte presentable. Ponte una camisa bonita y simplemente no hagas las cosas incómodas. Esta es la noche de Kevin. No queremos escenas. No nos avergüences. Las palabras que no dijo siempre fueron las más fuertes. Durante 15 años, desde el día en que mi padre arrojó mi maleta gastada al césped perfectamente cuidado y me desheredó, he sido la vergüenza ambulante de la familia. ¿Mi crimen? Me había negado a seguir el camino que él había trazado para mí desde el nacimiento, hacerme cargo de su pequeño pero exitoso negocio de construcción a nivel local. Quería construir cosas con código, no con hormigón. Vi el futuro en silicio y circuitos, no en ladrillos y mortero. Para él, fue la máxima traición al legado de nuestra familia. Lo pensaré, mamá, dije, sintiendo de repente la garganta apretada y seca. Bueno, solo sé inteligente al respecto. Eso es todo lo que pido. Una pausa. ¿Está bien, cariño? Tengo que irme. Tu padre me está llamando. ¿Te quiero? La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé allí por un largo momento, con el teléfono aún pegado a mi oreja, escuchando el tono demarcado. No solo era una vergüenza. Era un fantasma que tenían que reconocer ocasionalmente, un espectro que temían que pudiera sacudir sus cadenas en un momento inoportuno, un fantasma que se esperaba que se comportara en la fiesta de los vivos. Un sabor amargo llenó mi boca. Durante años, simplemente lo habría ignorado. Me habría quedado en casa, me habría tragado el dolor familiar y los habría dejado tener su foto familiar perfecta sin que la oveja negra estropeara el marco. Pero las cosas eran diferentes ahora.
Yo era diferente. Dejé el teléfono sobre la encimera, con las manos sorprendentemente firmes. Entré en la sala de estar y observé a mi hijo. Estaba masticando el extremo de su lápiz, con el ceño fruncido. Levantó la vista y me vio. Papá, ¿cuánto es 8*7? Sonreí. 56. Oh, sí. Lo anotó. Él era la razón por la que todo era diferente. Él era la razón por la que había trabajado en 3 trabajos mientras estudiaba en la escuela nocturna, sobreviviendo con 4 horas de sueño. Él era la razón por la que había invertido cada dólar de sobra y cada hora de vigilia de los últimos 5 años en una arriesgada empresa tecnológica que dirigía desde mi garaje. Él era la razón por la que ya no podía ser un fantasma. Un fantasma no puede ser un modelo a seguir. Mi decisión estaba tomada, pero no iba a entrar en esa fiesta como el fracaso de la familia, con la gorra en la mano, esperando una migaja de aceptación. Iba a entrar como yo mismo, y lo iba a hacer en mis propios términos. Volví a coger mi teléfono, pero esta vez, no llamé a un miembro de la familia. Me desplacé hasta un nombre diferente, uno que representaba la nueva vida que había construido en las sombras, mi abogado. Señor Davis, dije cuando contestó, con mi voz clara y nítida. Soy James. Acabo de recibir la citación esperada. El evento es el sábado por la noche. Hubo una breve pausa profesional al otro lado. Entendido, respondió el señor Davis, con su voz como la personificación de la calma y la competencia. La cartera está actualizada hasta esta mañana, y la revisión preliminar de activos está finalizada y lista para su presentación. Estamos preparados para proceder cuando usted dé la orden. Bien, dije, con una extraña sensación de calma apoderándose de mí, desplazando la ansiedad. Manténgase en espera. Me pondré en contacto. Colgué. Por primera vez en 15 años, no solo me estaba preparando para una tormenta. Me estaba convirtiendo en una. El viaje en coche a Oak Room el sábado por la noche fue una peregrinación a través de un paisaje de fantasmas. Cada kilómetro más cerca del lujoso restaurante era un kilómetro más profundo en los recuerdos que había luchado tanto por enterrar. Miré por el espejo retrovisor. Leo estaba sentado en el asiento trasero, jugueteando con el nudo de su nueva corbata, con los ojos muy abiertos con una emoción nerviosa que era a la vez entrañable y desgarradora. Para él, esta era una gran aventura, una oportunidad de ver a los abuelos que apenas conocía, al tío que le habían dicho que era tan importante. Para mí, era un regreso a la escena del crimen, el lugar donde mi primera vida había terminado. Mi coche, un sedán de 10 años fiable pero discreto, se sentía como un bote salvavidas en un mar de yates. Cuando me incorporé a la fila del servicio de aparcacoches, estaba encajonado entre un nuevo y brillante Mercedes negro y un BMW plateado pulido. El aire mismo parecía diferente aquí, más denso, perfumado con perfume caro, dinero silencioso y la confianza inquebrantable de personas que nunca habían tenido que preocuparse por pagar el alquiler. Este era el mundo de mi hermano, un mundo que se suponía que yo había heredado. Cuando le entregué las llaves al joven aparcacoches, un recuerdo, agudo e inoportuno, me emboscó. No era una fotografía descolorida, era una repetición a todo color y alta definición. Tenía 20 años, estaba parado en el mismo césped perfectamente cuidado en el que había pasado mi infancia jugando. Mi maleta de lona barata estaba a mis pies, abierta de golpe por donde mi padre la había arrojado desde el porche, su magro contenido, algunas mudas de ropa, algunos libros de texto, una foto enmarcada de mi abuela, derramándose sobre el césped como tripas. ¿Quieres ir a jugar con las computadoras como un niño? Mi padre, Richard, había rugido, su rostro, normalmente rojizo, era un aterrador tono púrpura. Una vena palpitaba en su sien. ¿Quieres tirar por la borda un negocio que ha alimentado a esta familia durante 2 generaciones? Un negocio que tu abuelo construyó con sus propias manos por una estúpida ensoñación. No es una ensoñación, papá, supliqué, con la voz quebrada. Es el futuro. La tecnología está cambiando todo, incluso la construcción. No es nuestro futuro, escupió, usando la palabra nuestro como un arma para excluirme. Nuestro futuro está en este suelo, en los cimientos que colocamos, no en alguna caja de alambre y luces de fantasía. Eres un tonto, y no eres hijo mío. Me volví desesperadamente hacia mi madre.
Ellen estaba parada en el porche, una silueta frágil contra la cálida luz del hogar del que estaba siendo exiliado. Estaba retorciendo sus manos, con lágrimas corriendo por su rostro, pero no dijo una sola palabra para defenderme. No se movió. Su silencio no era neutralidad, era una elección. Era una aprobación de su crueldad. En ese momento, al verla elegir la ira de su marido sobre el dolor de su hijo, algo dentro de mí se rompió. Era la ingenua creencia infantil de que familia significaba amor incondicional. Ese día aprendí que era muy condicional, y la condición principal era la obediencia absoluta e incuestionable. Sal de mi propiedad, había dicho mi padre, con la voz bajando a una orden baja y escalofriante. Nunca olvidaré la sensación de darle la espalda a esa casa, el único hogar que había conocido. El paseo por ese largo camino de entrada se sintió como 1 kilómetro. Me fui con $237 en el bolsillo y una profunda y dolorosa sensación de fracaso que se aferraba a mí como una segunda piel. Los primeros años fueron una brutal educación en humildad. Aprendí lo que se siente al ser invisible. Fui lavaplatos en un restaurante grasiento, con las manos perpetuamente en carne viva y oliendo a lejía. Fui reponedor de almacén en el turno de noche, con el cuerpo dolorido bajo las luces fluorescentes mientras levantaba cajas para corporaciones sin rostro. Fui guardia de seguridad nocturno en un parque de oficinas vacío, mi única compañía, los fantasmas de la ambición de 9 a 5. Durante ese tiempo, conocí a Sara. Era camarera en el restaurante, inteligente y divertida, con ojos que veían más allá del uniforme. Nos enamoramos con la desesperación de 2 personas solitarias, y por un tiempo, pensé que había encontrado un nuevo comienzo. Tuvimos a Leo. Sostener a mi hijo recién nacido por primera vez fue el momento de alegría más puro que jamás había conocido. Era perfecto. Era mío. Pensé que sería el pegamento que nos mantendría unidos, pero una nueva vida no se puede construir sobre una base agrietada. Nuestra relación se desmoronó bajo la implacable presión del estrés financiero y mi propio bagaje sin resolver. Discutimos sobre el dinero, sobre las largas horas que trabajaba, sobre la mirada atormentada en mis ojos que nunca parecía desaparecer. La pelea final fue la peor. No puedo hacer esto más, James, había sollozado, con Leo durmiendo en la otra habitación. Es como si ni siquiera estuvieras aquí. Todavía estás de vuelta en ese pueblo, en esa casa, peleando una batalla con un hombre que ni siquiera sabe que existes. Estás tan obsesionado con demostrar que tu padre se equivoca que te has olvidado de cómo vivir. Fue un divorcio doloroso y feo de nuestras vidas, una separación que me dejó sintiéndome más solo que nunca. Ella se fue un mes después. No luchó por la custodia. Sabía que nunca dejaría ir a Leo, y creo que una parte de ella sabía que estaba mejor conmigo. Pero encontrarme como un padre soltero únicamente responsable de este increíble niño pequeño, con los fantasmas de mi pasado todavía sacudiendo sus cadenas en cada rincón de mi pequeño apartamento, ese fue mi punto más bajo. Mirando la cara inocente de Leo una noche mientras dormía, supe que Sara tenía razón. Tenía que dejar de pelear la batalla de mi padre, tenía que empezar a pelear la mía. No podía permitir que la vida de mi hijo estuviera definida por el rechazo de mi padre. Se merecía un padre que fuera un creador, no una víctima, un padre que estuviera orgulloso de sí mismo. Así que, empecé a defenderme. En la oscuridad, en secreto, me matriculé en clases nocturnas de programación y administración de empresas en el colegio comunitario local. Devoré libros sobre inversión, tendencias del mercado y estructura corporativa. Tomé cada centavo que ahorré, y en lugar de tratar de conseguir un coche más nuevo o un apartamento más grande, empecé a construir. Mi garaje, un espacio estrecho y polvoriento que olía a aceite y hormigón húmedo, se convirtió en mi santuario y mi laboratorio. Estaba iluminado por una sola bombilla desnuda, lleno de piezas de ordenador de segunda mano que había comprado baratas, y dominado por una enorme pizarra cubierta de complejos algoritmos y modelos de negocio. Mi proyecto era un software de logística para el cuidado de la salud. Mi tiempo trabajando en un almacén me había mostrado las increíbles ineficiencias en la gestión de la cadena de suministro. Vi un problema, y estaba decidido a resolverlo. Era ambicioso. Era una posibilidad remota. Era mi todo. Durante 5 años, fue toda mi vida fuera de mi hijo y mi trabajo diario. El avance se produjo gracias a un encuentro casual. Me encontré con una vieja amiga de la escuela secundaria, otra Sara, en una cafetería.
Estaba en mi hora de almuerzo de un trabajo de jardinería, con las manos cubiertas de tierra y mugre. Estaba avergonzado, pero ella simplemente sonrió, con sus ojos amables. Se había convertido en una exitosa consultora tecnológica. En contra de mi buen juicio, me encontré contándole sobre mi proyecto, mi voz vacilante al principio, luego ganando pasión al explicar el concepto. Esperaba el despido cortés, la palmada condescendiente en la espalda. En cambio, escuchó, realmente escuchó. Hizo preguntas inteligentes y escudriñadoras que demostraron que entendía no solo la tecnología, sino el potencial comercial. La semana siguiente, vino a mi garaje. No vio el desorden ni el equipo de segunda mano. Miró mi pizarra desordenada, las elegantes líneas de código en mi monitor, y vio algo que nadie más había visto. Vio el futuro. James, había dicho, con los ojos brillando con una emoción genuina y contagiosa. Esto es brillante. Esto es disruptivo. Necesitas financiación real. Necesitas salir de este garaje. Sara no solo ofreció aliento, se convirtió en mi defensora. Creyó en mí cuando apenas creía en mí mismo. Me presentó a un pequeño grupo de inversores ángeles que conocía. Estaban escépticos. Era un padre soltero con un título de colegio comunitario y un garaje lleno de chatarra. Pero el código era innegable. El plan de negocio era meticuloso. Me dieron una oportunidad, una pequeña inversión inicial que se sintió como $1.000 millones. Eso fue hace 5 años. Mi compañía, que había llamado Phoenix Innovations, había crecido en silencio. Operábamos bajo un nombre corporativo diferente para nuestros productos de cara al público, manteniendo mi participación como un secreto bien guardado. Seguí siendo el fundador anónimo, el fantasma en la máquina. Hace un año, habíamos asegurado una ronda masiva de financiación de la Serie A. Y luego, hace 6 meses, Sara me trajo la oportunidad que se sentía como el destino. La misma corporación para la que trabajaban mi padre y mi hermano, un gran conglomerado regional de construcción y desarrollo llamado Richard Anson Legacy Holdings, un nombre que mi padre había elegido que era una constante y mezquina puya hacia mí, estaba fracasando. Años de mala administración, la falta de adaptación a las nuevas tecnologías y un par de proyectos desastrosos los habían dejado financieramente vulnerables. Estaban buscando en secreto una inyección masiva de capital, una compra de una participación mayoritaria para evitar una quiebra catastrófica. Es una adquisición perfecta para nuestra cartera, James, había dicho Sara, con su voz tranquila mientras me mostraba las finanzas. Sus activos de infraestructura están increíblemente infravalorados. Su marca todavía tiene reconocimiento regional. Con nuestra logística y tecnología de gestión integrada, podríamos triplicar su eficiencia y rentabilidad en 2 años. Y ahí estaba, la ironía definitiva y asombrosa, la oportunidad de poseer el mismo mundo que me había expulsado. No solo estaba comprando una compañía, estaba recomprando mi propia narrativa. Estaba tomando el control de mi propio legado. Hicimos la compra a través de una serie de sociedades pantalla y vehículos de inversión, una red compleja que hacía imposible rastrear al propietario final. Me convertí en el mayor accionista único y completamente anónimo. Era dueño del 40%. Era dueño de ellos, y había esperado durante 6 meses. Había observado desde las sombras, aprendiendo cada aspecto del negocio, esperando el momento perfecto. La llamada telefónica de mi madre fue ese momento. Fue la invitación que había estado esperando. Papá, vamos a entrar. La voz de Leo, pequeña y esperanzada, me sacó de las profundidades del pasado y me devolvió a la entrada brillantemente iluminada del Oak Room. Me estaba mirando, con su expresión una mezcla de emoción y la sensibilidad infantil al estado de ánimo de sus padres. Forcé una sonrisa, alejando los oscuros recuerdos. Sí, amigo. Vamos a entrar. Puse mi mano sobre su hombro, un pequeño ancla en un mar turbulento, y lo dirigí hacia las adornadas puertas de madera. Ya no era el joven de 20 años roto en el césped. Ya no era el padre soltero luchador avergonzado de sus manos sucias. Era un hombre que había construido su propio mundo a partir de las cenizas del que había perdido. Y esta noche, por primera vez, esos 2 mundos estaban a punto de chocar con la fuerza de una supernova. En el momento en que cruzamos las puertas del Oak Room, la calidez y el ruido de la fiesta nos invadieron como una ola. La sala era un espectáculo brillante del éxito de mi hermano.
Zumbaba con las conversaciones engreídas de la élite local, el tintineo de las copas de champán y las risas que sonaban un poco demasiado fuertes, un poco demasiado forzadas. Era un mar de trajes caros, vestidos elegantes y el tipo de confianza fácil que proviene de nunca tener que revisar el saldo bancario. Mi padre, Richard, estaba parado cerca del centro de la sala, un patriarca orgulloso presidiendo la corte. Su pecho estaba inflado, una amplia sonrisa de satisfacción pegada en su rostro mientras estrechaba la mano de un hombre corpulento que goteaba joyas de oro. Mi hermano, Kevin, estaba a su lado, absorbiendo la adoración, luciendo engreído y triunfante. Tenía el aspecto de un hombre que creía que se había ganado todo lo que le habían dado. Entonces los ojos de mi padre recorrieron la sala y se posaron en mí. Fue como si hubieran pulsado un interruptor. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada instantáneamente por una mueca de puro y absoluto desprecio. La transformación fue tan inmediata, tan visceral. Era como si fuera un olor fétido que acababa de entrar en su prístino entorno. ¿Qué demonios está haciendo aquí?, dijo, no a mí, sino a mi madre, que estaba parada cerca, ajustando la correa de su collar de perlas. Su voz era un gruñido bajo, pero en una pausa momentánea en la conversación, se oyó. Algunas personas cercanas se giraron para mirar, con su curiosidad despertada. Richard, por favor, baja la voz, susurró mi madre, con el rostro enrojecido con una mezcla familiar de miedo y vergüenza. Pensé que te había dicho que no lo quería aquí, esta noche de todas las noches. Todavía es tu hijo. Piensa en las apariencias. Se vería peor si no estuviera aquí. Para las apariencias, eso era todo lo que era, un accesorio para mantener la ilusión de una familia normal. Los ignoré, concentrándome inmediatamente en proteger a Leo de las consecuencias. Me arrodillé, poniendo mi cara a la altura de la suya. Oye, campeón. ¿Ves esa mesa grande de allá con la elegante ponchera y los pequeños perritos calientes? Ve a buscarnos un par de Coca-Colas. ¿De acuerdo? Encontraré un sitio para nosotros. Leo, bendito sea su corazón inocente, parecía en gran medida ajeno a la corriente subterránea de hostilidad. Asintió con entusiasmo, con los ojos fijos en la promesa de perritos calientes en miniatura, y se abrió camino a través del bosque de piernas adultas. Lo vi irse antes de enderezarme y enfrentarme a mis padres. Mi madre me ofreció una sonrisa forzada y suplicante que no llegó a sus ojos. Mi padre solo me miró con furia, con la mandíbula apretada como el hormigón. No te atrevas a causar una escena, James, murmuró mi padre, acercándose para que solo yo pudiera oír. Esta es la noche de tu hermano, una noche que se ha ganado. No la arruines con tu presencia. No tengo ninguna intención de causar una escena, respondí, con mi voz perfectamente uniforme, una calma que no sentía del todo. Solo estoy aquí para felicitar a Kevin. Antes de que pudiera replicar, una joven azafata con una carpeta y una sonrisa practicada se acercó a mí. Nombre, señor. James, dije. Escaneó su lista, con su uña pulida recorriendo la página. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo, luego regresó, tensa. Oh, sí. Lo siento mucho, señor. Parece que su mesa asignada está justo por aquí. Me alejó del grupo principal de mesas redondas elegantemente decoradas, cada una con un hermoso centro de mesa floral. Me llevó más allá de las mesas más pequeñas, pero aún respetables, para 4 personas. Me llevó a una mesa pequeña y de aspecto triste para 2 personas, un pequeño círculo de madera cubierto con un mantel escondido en un rincón oscuro. Estaba colocada tan cerca de las puertas batientes dobles de la cocina que podía sentir una corriente de aire constante y oír el estrépito de los platos y las órdenes ladradas del chef. Fue un insulto deliberado y calculado, el equivalente social de que te digan que comas en el pasillo con los sirvientes. Este era mi lugar designado en la jerarquía familiar, fuera de la vista, fuera de la mente y al lado de la basura. Simplemente asentí a la azafata, dándole una pequeña sonrisa tranquilizadora. Gracias. Esto es perfecto. Parecía aliviada de escapar, corriendo de vuelta a la calidez de la sala principal. Vi a mi tía Carol, la hermana de mi madre, observando desde una mesa cercana llena de otros parientes. Me pilló la mirada y me hizo una mueca débil y comprensiva, una disculpa silenciosa, antes de que mi tío Robert le dijera algo, y rápidamente miró hacia otro lado. Era una buena persona, fundamentalmente,
Pero como mi madre, su columna vertebral se había disuelto hace mucho tiempo por la personalidad ácida de mi padre. Era una testigo reacia a las crueldades silenciosas de mi familia, y su culpa la hacía cómplice. Leo regresó, equilibrando cuidadosamente 2 vasos de Coca-Cola. Su sonrisa vaciló cuando vio nuestra pequeña y patética mesa aislada. «Papá, ¿por qué estamos sentados aquí? Está tan lejos». «Es el mejor asiento de la casa, amigo», dije con un guiño cómplice. «Es la mesa de los espías. Podemos ver a todo el mundo desde aquí, pero ellos no pueden vernos. Estamos en una misión secreta». Sus ojos se iluminaron. ¿Una misión secreta? Sí. Misión, observar e informar, dije, tocándome el lado de la nariz. Se rió y pareció aceptarlo, subiéndose a su silla. Durante la siguiente hora, fuimos una isla en medio de su océano. Éramos invisibles. La gente pasaba de camino a los baños. Algunos viejos amigos de la familia ofrecían un asentimiento vacilante o un destello de reconocimiento antes de ser arrastrados por un cónyuge. Pero nadie se detuvo a hablar. Éramos un contagio social. No me importaba. Me dio tiempo para observar. Tal como le dije a Leo, vi a mi hermano Kevin pavoneándose. Era la estrella del espectáculo, y estaba interpretando el papel con gusto. Se movía de grupo en grupo, contando alguna historia que los tenía a todos cautivados, con las manos gesticulando salvajemente. Siempre había sido el artista, el que anhelaba el protagonismo, mientras que yo me había contentado con trabajar entre bastidores. Luego vinieron los discursos. El tintineo de una cuchara en un vaso silenció la sala. Mi padre tomó el micrófono primero, con su voz resonando con una emoción fabricada que sonaba como orgullo. Habló de su brillante y trabajador hijo, Kevin. Habló de legado, de valores familiares, de la importancia de la lealtad, de hacer que un padre se sienta orgulloso. Cada palabra, cada tema, era un dardo envenenado sutil dirigido directamente a mí. Simplemente bebí mi Coca-Cola y vi el espectáculo. Luego fue el turno de Kevin. Subió al escenario, disfrutando de los aplausos. Agradeció a todos por venir. Agradeció a su hermosa esposa, Chloe, que estaba sentada en la mesa principal luciendo impresionante con un vestido verde, pero su sonrisa parecía pintada. Agradeció a sus maravillosos y solidarios padres. Y luego miró a la multitud, sus ojos escaneando la sala hasta que se posaron en mí. Acurrucado en mi rincón oscuro, una mirada maliciosa y triunfante apareció en sus ojos. Vio su oportunidad de una ejecución pública, y la aprovechó. También quiero darle una mención especial a mi hermano mayor James por estar aquí esta noche, dijo, con una cruel sonrisa jugando en sus labios. El operador de los focos, captando la señal, dirigió un haz de luz hacia mi mesa, iluminándonos a Leo y a mí con un resplandor repentino y áspero. Sentí que mi hijo se estremecía a mi lado. Es realmente inspirador verlo. Es un gran recordatorio para todos nosotros de que no todos los caminos conducen al éxito. Nos recuerda que debemos estar agradecidos por lo que tenemos porque algunas personas, ya sabes, persiguen estos sueños tontos y baratos, y terminan sin nada más que el sueño. La sala se llenó con una mezcla enfermiza de risitas serviles de los compinches de mi padre y un silencio profundamente incómodo del resto. Fue un disparo directo, una bala perfectamente apuntada diseñada para humillarme frente a mi hijo, mi familia y toda la comunidad empresarial. Sentí un calor de pura rabia subir por mi cuello. Miré a mi madre. Estaba sonriendo, una sonrisa tensa y artificial, como si su hijo acabara de contar un chiste encantadoramente autocrítico. Sin defensa, ni siquiera un parpadeo de desaprobación. Estaba aplaudiendo suavemente. Volví a mirar la mesa principal. La esposa de Kevin, Chloe, no estaba sonriendo. No estaba aplaudiendo. Estaba mirando su plato, con los nudillos blancos mientras agarraba su tenedor. Vi su mandíbula tensarse, un músculo flexionándose en su mejilla. Era una expresión fugaz, pero la vi claramente. Estaba disgustada, no conmigo, sino con su marido. Eso era más que interesante, era una grieta en la fortaleza. Lo archivé, pero el golpe final y más agudo no vino del escenario, sino de la silla a mi lado. Leo, que había entendido el insulto con la brutal claridad de un niño, se inclinó y susurró, con la voz pequeña y temblorosa, sus palabras como una daga en mi corazón. Papá,
Eres un sueño barato. Su pregunta me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Había pasado 15 años construyendo un escudo de indiferencia, una fortaleza de soledad alrededor de mi corazón, pero el dolor genuino en los ojos de mi hijo lo atravesó todo. Verme reflejado como un fracaso en sus ojos, eso era algo que no iba a soportar. Eso fue todo. La misión había terminado. Había sido un tonto al pensar que esto podría funcionar. Mi presencia aquí no le estaba enseñando sobre la dignidad, solo lo estaba marinando en la marca única de veneno de mi familia. Me levanté, mi silla raspando ruidosamente contra el suelo, el sonido antinaturalmente fuerte en el repentino silencio que siguió al discurso. «Vámonos, Leo». «¿A dónde vamos?», preguntó, con los ojos llenos de confusión y dolor. «A casa», dije, con la voz cargada de una emoción que me costaba reprimir. Esto fue un error. Tomé su mano, sus pequeños dedos envolviendo los míos. No miré a nadie. Había terminado. No sometería a mi hijo a un minuto más de este teatro tóxico. Mi gran plan, mi velada de revelación cuidadosamente construida, ya no importaba. Lo único que importaba era proteger al niño que me tomaba de la mano. Empezamos a caminar hacia la salida, una caminata de vergüenza que se sintió como 100 millas de largo. Tenía la cabeza baja, mi enfoque singular, salir, sacarlo. Y fue entonces cuando una voz tranquila, clara y autoritaria cortó el aire, deteniéndome en seco a solo 10 pies de la puerta. «James, esperaba verte aquí». Me detuve, con la mano aún agarrando la de Leo. La voz era inconfundible. Era tranquila, mesurada y transmitía una autoridad sin esfuerzo que silenciaba las habitaciones. Levanté la vista. De pie directamente en nuestro camino, bloqueando efectivamente nuestra salida, estaba el señor Thompson. Era el CEO de todo el conglomerado, un hombre del que mi padre hablaba con una reverencia generalmente reservada para los padres fundadores y las deidades. Tenía unos 60 años con una cabeza llena de cabello plateado, un traje a medida que probablemente costaba más que mi coche y un aura de poder tranquilo e inquebrantable. No me estaba sonriendo. Me estaba mirando con una expresión de respeto serio y profesional que estaba tan fuera de lugar en este contexto, que se sentía como una falla en la Matrix. Mi padre y Kevin, que habían estado observando mi intento de retirada con una satisfacción engreída y victoriosa, se congelaron a mitad de sonrisa. Sus expresiones se transformaron en una máscara cómica de pura y absoluta confusión. «Señor Thompson», tartamudeó mi padre, apresurándose hacia adelante con una energía torpe y nerviosa. Era como un cortesano luchando por interceptar a un asesino. «Lo siento terriblemente por esta interrupción. Este es mi otro hijo, James. Un pequeño problema familiar». Se estaba yendo. De hecho, intentó apartarme físicamente a un lado, poniendo una mano en mi hombro como si fuera un mueble que estaba fuera de lugar. El señor Thompson lo ignoró completa y absolutamente. Fue una clase magistral de aniquilación social. Ni siquiera parpadeó en dirección a mi padre. Su mirada permaneció fija en mí. «Necesitamos hablar sobre las proyecciones del tercer trimestre para la nueva integración logística», dijo, su voz baja pero transmitiendo con perfecta claridad en la habitación ahora silenciosa. «Sus modelos preliminares son agresivos. Me gustan, pero la junta directiva tiene algunas preguntas sobre el gasto de capital para la actualización de la flota. Se están echando atrás». El mundo pareció ralentizarse, el ruido ambiental desvaneciéndose en un zumbido sordo. Podía sentir docenas de pares de ojos sobre nosotros. La frase de sus modelos preliminares flotaba en el aire, eléctrica y completamente incomprensible para todos excepto para mí y el hombre frente a mí. Sostuve su mirada. La parte de mí que era el hijo enojado, el hermano herido, retrocedió. La parte de mí que era el CEO de Phoenix Innovations tomó el control. «Los modelos se basan en una implementación a gran escala como se solicitó», respondí, mi voz firme, la emoción anterior ahora reemplazada por un enfoque frío y agudo. «El CAPEX se adelanta, pero el ROI se realiza en 18 meses. Si la junta directiva duda, las proyecciones deberán ajustarse en consecuencia, pero estaríamos dejando una cantidad significativa de dinero sobre la mesa. Sería una jugada tímida». El señor Thompson asintió lentamente, un destello de una sonrisa finalmente tocando sus labios. «Mis pensamientos exactamente, tímido. Me alegro de que esté aquí.
Es bueno que observe la nueva administración de primera mano antes de la reunión trimestral de la Junta. Echó un vistazo significativo, por solo un segundo, hacia Kevin, que parecía haber sido alcanzado por un rayo. Reunión trimestral de la Junta, repitió mi padre, su voz un susurro ronco y estrangulado. Parecía un hombre tratando de leer un idioma extranjero. ¿De qué estás hablando? ¿Él no? Él no está en ninguna junta. El señor Thompson finalmente se giró para mirar a mi padre, y su expresión fue de genuina y leve molestia, como si estuviera lidiando con un niño particularmente lento. Richard, tienes un hijo que es un jugador estratégico clave en el futuro de esta empresa, y lo tienes sentado en una mesa junto a la cocina. ¿Qué diablos te pasa? La reprimenda pública, pronunciada en ese tono tranquilo y conversacional, fue más devastadora que un grito. Mi padre retrocedió como si le hubieran abofeteado físicamente. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Sus ojos se dirigieron del señor Thompson a mí y viceversa, su cerebro visiblemente fallando mientras intentaba procesar dos realidades completamente contradictorias. Kevin, siempre el artista, intentó salvar la situación, forzando una risa que sonó como una tos. Señor Thompson, señor, debe haber algún tipo de malentendido, una confusión. Este es mi hermano James. Él está en soporte técnico o algo así. No está en ninguna junta. La mentira era tan patética, tan desesperada, que era casi triste. El señor Thompson ni siquiera lo honró con una respuesta. Simplemente me miró y levantó una sola ceja plateada. El mensaje fue muy claro, tu escenario, tu llamada. ¿Cómo quieres jugar esto? Este era el momento que había estado planeando, el momento que casi había echado a perder. La ira y el dolor que había sentido momentos antes se habían ido, reemplazados por la calma helada de un maestro de ajedrez que ve el tablero 5 movimientos adelante. Mi hijo estaba mirando. Mi familia estaba mirando. Toda la habitación estaba mirando. Dejé que el silencio se prolongara por un latido, luego otro. Saboreé el pánico y la confusión crecientes en los rostros de mi padre y mi hermano. Luego hice mi primer movimiento. Deliberadamente les di la espalda a ellos y al señor Thompson, y caminé hacia un pequeño grupo de hombres que estaban cerca. Reconocí a uno de ellos al instante, David Chun, un importante promotor inmobiliario, un tiburón que mi padre había estado tratando de enganchar para una nueva asociación masiva en el centro de la ciudad durante meses. Le extendí la mano, mi expresión abierta y amigable. David, me alegro de verte de nuevo, dije como si fuéramos viejos amigos que acababan de hablar la semana pasada. James, no hemos sido presentados formalmente, pero he estado revisando el expediente de su propuesta de asociación frente al río. Hay algunas oportunidades interesantes allí, pero tengo algunas preocupaciones sobre las variaciones de zonificación. El señor Chun, un astuto empresario de 60 años que no había llegado a donde estaba siendo lento, sintió de inmediato el cambio dramático en la dinámica de poder. Miró más allá de mí al rostro atónito de mi padre, a la calma conocedora del señor Thompson, y juntó las piezas en un instante. Me estrechó la mano con firmeza, su agarre fuerte. Un placer, James, un verdadero placer. Y tiene razón en tener preocupaciones. El Consejo Municipal está jugando duro. Me encantaría discutirlo con usted a su conveniencia, tal vez en mi oficina el lunes. Por supuesto, dije con una sonrisa fácil. Mi asistente llamará a la suya para programarlo. Luego me volví hacia mi padre, que me miraba como si me acabara de salir una segunda cabeza. El viento no solo había cambiado, un temblor acababa de recorrer los cimientos de su mundo, y el terremoto estaba por venir. Mi padre finalmente encontró su voz, un sonido tenso y ahogado que apenas era un susurro. Me agarró del brazo, sus dedos, una vez tan fuertes e intimidantes, ahora se sentían sorprendentemente débiles. Su agarre era desesperado. ¿Qué es esto?, siseó, con los ojos salvajes de un miedo que estaba eclipsando rápidamente su ira. Intentó alejarme del grupo, de vuelta hacia el rincón oscuro donde se encontraba mi mesa de la vergüenza. Quería contener esto, aislar la anomalía, empujar la verdad imposible y aterradora de vuelta a la pequeña y ordenada caja que había construido para mí hace 15 años. No me resistí. Dejé que me llevara unos pasos lejos de los oídos curiosos de los invitados, aunque sabía que cada persona en esa habitación todavía estaba mirando, sus conversaciones se habían apagado en un silencio colectivo y voyeurista.
Kevin y mi madre se cernían detrás de él, sus rostros máscaras idénticas de incredulidad y horror naciente. «Me estás haciendo quedar como un tonto», gruñó mi padre, su voz baja y venenosa, su rostro a solo pulgadas del mío. «Esto es un truco, una broma de mal gusto. Le pagaste, ¿verdad? Le pagaste a Thompson para que dijera esas cosas. ¿De dónde sacaste ese tipo de dinero? ¿Lo pediste prestado? ¿Lo robaste?» Casi me reí. El sonido burbujeó en mi pecho, una mezcla de amargura e ironía. Era tan perfecto, tan predeciblemente él, en su mundo rígidamente estructurado. La única forma en que posiblemente podría tener alguna apariencia de poder era si lo hubiera fingido. La idea de que pudiera haberlo ganado legítimamente era un concepto tan ajeno a su comprensión de mí que simplemente no lo entendía. Lo miré directamente a los ojos. El momento finalmente había llegado, no más escondites, no más indirectas, no más permitir que él dictara los términos de mi existencia, solo la verdad simple, fría, dura y liberadora. «No, papá», dije, mi voz tranquila pero con el peso de 15 años de rabia silenciada y trabajo implacable. «No le pagué. No tengo que hacerlo». Hice una pausa, dejando que las palabras calaran, observando la confusión parpadear en sus ojos. «Lo poseo». La sangre se le escurrió del rostro, dejándolo un gris pálido y enfermizo. «¿Qué? ¿Qué acabas de decir?» «Déjame ser perfectamente claro para que no haya absolutamente ningún malentendido», continué, pronunciando cada palabra con precisión quirúrgica. Hace 6 meses, una firma de inversión adquirió una participación de control del 40% en Richard Hanson Legacy Holdings. Esa firma de inversión es una subsidiaria de propiedad total de una empresa de tecnología llamada Phoenix Innovations, y Phoenix Innovations es mi empresa. Kevin hizo un ruido estrangulado detrás de mi padre, una especie de jadeo y un sollozo combinados. «No, no, eso no es posible. Eso es una mentira. Estás mintiendo». «Lo estoy», dirigí mi mirada a mi hermano, el chico de oro, el vicepresidente. Parecía pequeño y frágil. «Tu ascenso, Kevin, el que estamos celebrando todos aquí esta noche, llegó a la mesa del accionista principal para su aprobación final la semana pasada. Yo mismo lo aprobé. Pensé que sería bueno para la moral familiar». Le di una sonrisa fría y vacía. «Así que, felicidades por el nuevo puesto. Tu primera revisión trimestral de desempeño y tu futuro en esta empresa serán conmigo». Mi madre se tapó la boca con una mano, un susurro horrorizado escapando de sus labios. «James, no». «¿Cómo? ¿Cómo es esto posible?» «Como», repetí, la injusticia de la última década y media brotando dentro de mí como una marea. Mientras organizabas fiestas y celebrabas al chico de oro, yo estaba trabajando 18 horas al día. Mientras me llamabas un fracaso a mis espaldas, yo estaba construyendo una empresa desde cero. Mientras estabas de vacaciones familiares en las Bahamas, yo estaba en un garaje helado a las 3 de la madrugada depurando código y bebiendo café rancio. Mientras me decías que no te avergonzara, yo estaba creando una empresa de software multimillonaria de la nada. Lo hice sin un centavo de dinero familiar, sin una sola palabra de aliento, sin ninguna de las ventajas que se le entregaron a él en bandeja de plata. Lo hice por mi cuenta. Mi padre estaba sacudiendo la cabeza, un movimiento violento y espasmódico, su mente negándose a aceptar la realidad que se estaba derrumbando sobre él. La herencia, el fideicomiso. «No tienes nada». «Te hice firmar los papeles». «Te vi firmarlos». «Renunciaste a tus derechos al fideicomiso de tu abuelo». Este era el momento, el pilar final de su autoridad, la herramienta de control definitiva que había ejercido sobre mí durante toda mi vida adulta, y era hora de convertirla en polvo. «Ah, sí, los papeles», dije con un suspiro teatral, «el documento legal que tan amablemente preparaste para mí, el que me hiciste firmar una semana después de mi cumpleaños número 20 cuando estaba en bancarrota, sin hogar y desesperado, el que firmé renunciando a mi reclamo al fideicomiso del abuelo a cambio de un cheque por $5,000, que me dijiste que era un generoso regalo final». Me incliné más cerca, mi voz bajando a un susurro conspirativo que solo mi familia podía escuchar. «Tengo malas noticias para ti sobre ese documento, papá. Le pedí a mi abogado, el señor Davis, que lo echara un vistazo hace unos meses, y no es solo un abogado cualquiera. Es el jefe de litigios corporativos en una de las principales firmas del estado.
Dejé que eso flotara en el aire por un momento, observando el miedo florecer en sus ojos. Resulta, continué, saboreando cada palabra, obligar a un adulto joven a firmar un documento legal complejo sobre un fideicomiso multigeneracional bajo extrema angustia emocional y financiera, y sin la presencia de su propio asesor legal independiente, es altamente inmoral. De hecho, el señor Davis usó el término desmesurado. Más que eso, el fideicomiso establecido por el abuelo tenía cláusulas específicas e inquebrantables contra que el heredero principal fuera coaccionado a renunciar a su reclamo. Es un área legal gris interesante, pero según el señor Davis, ese documento que has estado sosteniendo sobre mi cabeza durante 15 años, el fundamento de tu poder sobre mí. Sonreí, una sonrisa real esta vez, y se sintió como si saliera el sol. No vale el papel en el que está impreso. Mi padre me miró fijamente, con la boca abierta, haciendo pequeños movimientos de tragar como un pez fuera del agua. El fundamento de su mundo, el poder que ejercía a través del dinero, el control y la herencia, no solo se estaba agrietando, había sido pulverizado. No solo estaba perdiendo el control de su empresa, estaba perdiendo el control del pasado, de la misma narrativa que había elaborado tan cuidadosa y cruelmente. Los susurros alrededor de la habitación se habían convertido en un rugido bajo. La verdad se estaba extendiendo como la pólvora, el hijo fracasado no era un fracaso, él era el jefe. El marginado era el rey. Vi a Chloe, mi cuñada, caminar decididamente hacia Kevin. Su rostro era una tormenta de emociones, pero la principal era una furia fría y dura. No me estaba mirando a mí, estaba mirando a su marido con una expresión de puro y absoluto desprecio. Le dijo algo, su voz demasiado baja para que yo la oyera, pero el efecto fue instantáneo. Kevin, que había estado pálido antes, ahora parecía que realmente podría colapsar. Retrocedió un paso, su rostro una máscara de devastación absoluta. Lo había hecho. Había recuperado mi historia. Había ganado. Pero al mirar los restos de los rostros de mi familia, no sentí la euforia triunfal que siempre había imaginado. Solo sentí un vacío profundo, cansado y doloroso. La victoria era real, pero las heridas, me di cuenta, eran igual de reales. Entonces sentí un suave tirón en mi manga. Miré hacia abajo. Era Leo. Había estado de pie en silencio a mi lado durante todo el intercambio. Miró de mi rostro a las expresiones destrozadas de sus abuelos y su tío. Luego me miró de nuevo, con los ojos muy abiertos, ya no con dolor ni confusión, sino con una mirada de puro y absoluto asombro. Papá, susurró, no eres un sueño barato. Eres como un superhéroe. Y en ese momento, el vacío se desvaneció, reemplazado por una calidez que se extendió por todo mi pecho. En ese momento, supe que cada segundo de los últimos 15 años había valido la pena. La fiesta no tanto terminó como se disolvió. Murió una muerte rápida, silenciosa e incómoda. La atmósfera festiva se evaporó, dejando atrás una tensión espesa e irrespirable. Los invitados que momentos antes habían estado riendo y bebiendo ahora comenzaron a poner sus excusas. Ofrecieron despedidas silenciosas y murmuradas a nadie en particular, sus ojos mirando nerviosamente hacia mi familia, que estaban acurrucados como supervivientes de un naufragio, sus rostros pálidos y demacrados a la cálida luz dorada del restaurante. La confrontación de Chloe con Kevin había sido el golpe final y fatal a la farsa de la noche. No escuché las palabras que pronunció, pero vi el resultado con perfecta claridad. Después de hablar con Kevin, se había dado la vuelta, caminó directamente hacia sus padres, que estaban mirando con rostros sombríos, y salió de la fiesta sin mirar atrás. El mensaje fue tan claro como un cristal, la poderosa alianza que había apuntalado la carrera de Kevin y la posición social de mi familia estaba irrevocablemente rota. Más tarde descubrí, a través de la vid de chismes que viaja tan rápido en esos círculos, que ella le había dicho en términos inequívocos que no podía estar casada con un hombre cuya identidad entera era una mentira, un hombre construido sobre una base de crueldad y engaño. Le había informado que hablaría con los abogados de su propia familia el lunes por la mañana sobre el inicio de los trámites de divorcio, y lo que es más importante, sobre la separación de sus bienes. La importante dote de acciones que su familia adinerada había invertido en la corporación como señal de buena voluntad estaba a punto de ser retirada. Para Kevin, fue una sentencia de muerte financiera y social. Mi madre fue la primera en acercarse a mí después de que la habitación se hubiera vaciado a la mitad, dejándonos en un espacio cavernoso que ahora se sentía frío y hostil.
Su rostro estaba surcado de lágrimas, su costoso maquillaje corrido, su compostura cuidadosamente construida hecha añicos en 1.000.000 de pedazos. «¿Cómo pudiste?», gritó, su voz temblando con una extraña y disonante mezcla de ira y autocompasión. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia en público?». La miré, y por primera vez en mi vida, no vi a mi madre. Vi a una mujer cuyo miedo más profundo y primario no era mi fracaso, sino mi independencia. Mi fracaso era manejable, confirmaba su visión del mundo. Mi éxito en mis propios términos era una amenaza para su propia existencia. «Todo lo que has hecho por mí», respondí, mi voz desprovista de calor, solo una calma fría y cansada. «¿Qué fue exactamente eso? ¿Fue cuando te quedaste de brazos cruzados y lo viste echarme? ¿O fueron los 15 años de llamadas telefónicas recordándome que no fuera una vergüenza?». Señalé a través de la habitación. «Mi familia es el niño de 10 años que está parado allá, al que apenas le has dirigido 2 palabras en toda su vida. Mi hermano es el hombre que públicamente me llamó un sueño barato 10 minutos después de que su nuevo jefe aprobara el ascenso que aumentaría significativamente su salario. Nos ocultaste esto», acusó, cambiando de táctica, su voz elevándose. «Nos mentiste durante años». «No», dije, sacudiendo la cabeza lentamente. «No mentí. Simplemente dejé de contarles mis verdades porque quedó muy claro hace mucho tiempo que nunca quisieron escucharlas». «No estás enojada porque guardé un secreto, mamá. Estás enojada porque has perdido el control. Ya no puedes mantener la aprobación de mi padre sobre mi cabeza. No puedes amenazarme con ser expulsado porque ya estoy fuera. Dejé esa casa hace 15 años. Solo construí la mía». Ella se estremeció como si la hubiera golpeado físicamente. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. No tenía respuesta para eso. La verdad era un idioma que ya no hablaba. Mi padre fue el siguiente. Se acercó pesadamente, su rostro de un rojo moteado y enfermizo. La furia inicial había sido reemplazada por una incredulidad desesperada y balbuceante, la mirada de un hombre que ha perdido el rumbo en un mundo que pensaba que dominaba. «La herencia, el fideicomiso». «No puedes tocarlo», tartamudeó, sus palabras arrastrando ligeramente. «No es tuyo. Yo soy el ejecutivo del patrimonio». Lo corregí suavemente. «Según mi abogado, ahora que estoy en una posición financiera para impugnar formalmente el documento inválido que me hiciste firmar, y dado que soy el heredero principal nombrado en el testamento de mi abuelo, cualquier tribunal de sucesiones probablemente me otorgaría el control inmediato del fideicomiso. Podemos averiguarlo con seguridad si quieres. Estoy seguro de que una batalla legal pública por la fortuna familiar, con todos los detalles sórdidos de tu coacción, sería maravillosa para el precio de las acciones de la empresa en este momento». La amenaza velada fue tan efectiva como un golpe físico. Un divorcio de la realidad estaba ocurriendo en su mente. La custodia del legado familiar, lo único que valoraba por encima de todo lo demás, ahora estaba en mis manos. Había perdido en todos los frentes. Miré a este hombre que había sido un gigante en mi vida, una figura de poder absoluto y juicio aterrador, y por primera vez, lo vi por lo que realmente era, un hombre pequeño y asustado, aterrorizado de perder su estatus, aterrorizado de volverse irrelevante. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo, derrotado, total y completamente derrotado. Sentí un suave tirón en mi manga. Era Leo. «Papá, ¿podemos irnos a casa ahora?», preguntó, su voz suave. Lo miré, a sus ojos claros y confiados, y toda la ira, toda la amargura, todos los años de resentimiento simplemente se derritieron, dejando un espacio limpio y tranquilo a su paso. «Sí, campeón. Podemos irnos a casa». Tomé su mano, y sin decir otra palabra a mis padres, salimos del Oak Room. Dejamos atrás los restos de su fiesta y sus vidas. El aire fresco de la noche nunca se había sentido tan fresco, tan limpio. Mientras esperábamos a que el aparcacoches trajera mi coche, el señor Thompson salió y se quedó a nuestro lado, una presencia silenciosa y de apoyo. «Fue una noche agitada», dijo con una pequeña sonrisa irónica. «Siento que haya tenido que ser parte de ella», dije, con sinceridad. «No lo sienta», respondió, sacudiendo la cabeza. «He estado en juntas corporativas durante 40 años, James. He visto todo tipo de adquisiciones hostiles, pero nunca había visto una tan personal.
Tiene una buena cabeza sobre los hombros y un buen hijo. Miró a Leo y le guiñó un ojo. No deje que nadie le diga lo contrario. Me dio una palmada en el hombro, un gesto de respeto de un líder a otro, y caminó hacia su propio coche. Mientras lo veía irse, me di cuenta de que tenía razón. No era solo una adquisición corporativa, era una personal. Había tomado el control de mi propia vida, y el silencio que siguió fue el sonido de mi propia libertad. Los 3 meses siguientes a la fiesta fueron una revolución sísmica y silenciosa. No hubo más confrontaciones dramáticas, no más peleas a gritos. La guerra había terminado. Ahora venía el meticuloso y laborioso rediseño de mapas, el establecimiento de un nuevo orden mundial. En la oficina, el cambio fue inmediato y sutil. No tomé una gran oficina en el piso ejecutivo al lado del señor Thompson. Mantuve a mi equipo principal en Phoenix Innovations en nuestro propio edificio al otro lado de la ciudad, una elección deliberada para mantener la cultura que habíamos construido. Pero era una presencia constante y decisiva en la sede corporativa de Legacy Holdings. La junta directiva, viendo lo que se avecinaba y el aumento inmediato en el precio de las acciones una vez que se divulgó adecuadamente la noticia de una importante adquisición tecnológica, me nombró formalmente presidente de la junta directiva. Era una formalidad, pero necesaria, cimentando mi posición y silenciando cualquier posible disidencia. La primera reunión de la junta que presidí fue una clase magistral de surrealismo. La larga mesa de caoba pulida reflejaba los rostros tensos de los 12 hombres y una mujer que componían la junta. Kevin estaba allí como vicepresidente. Se sentó en el extremo de la mesa, lo más lejos posible de mí. Estaba más delgado, su rostro demacrado y cetrino. Parecía 10 años mayor. Evitó mi mirada, mirando su bloc de notas, hablando solo cuando se le preguntaba directamente. Sus informes sobre proyectos de desarrollo regional se entregaron en un monótono plano y robótico. La arrogancia se había ido, la complacencia se había ido. Era solo un empleado, y no particularmente impresionante. Lo traté con la misma cortesía profesional y desapasionada que mostré a todos los demás. No había necesidad de nada más. La dinámica de poder en la sala era una entidad viva y palpitante, y hablaba con mucha más elocuencia de lo que yo jamás podría. Mi padre había renunciado a su puesto honorario en la junta a través de una carta corta y rígida enviada por mensajero. No hubo disculpa, ni reconocimiento de la nueva realidad, solo una retirada silenciosa y amarga a la irrelevancia que más temía. La reunión más difícil, la que realmente marcó el final de la vieja era, no tuvo lugar en una sala de juntas, sino en la estéril sala de conferencias beige del bufete de abogados del señor Davis. Fue la reunión para resolver finalmente el asunto de la herencia. Mis padres se sentaron frente a mí en la larga mesa, luciendo pequeños y perdidos y fuera de lugar. Parecían acusados en un juicio. Esperaban un golpe aplastante final. Pensaron que estaba allí para quitarles todo, para despojarlos de la casa familiar, para dejarlos sin nada, de la misma manera que una vez me habían hecho a mí. El señor Davis, siempre el profesional, deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa hacia ellos. Esta es la disposición final de los activos del fideicomiso del fallecido señor Alistair Finch, dijo formalmente, su voz neutral. Mi padre lo abrió, sus manos temblando ligeramente. Leyó la primera página, con el ceño fruncido en profunda confusión. Me miró, con los ojos llenos de una pregunta que no parecía poder articular. No entiendo. Esto no es. Esto es una carta para una fundación benéfica. Así es, dije, mi voz tranquila. La Fundación María Finch, nombrada en honor a tu madre. Había elegido su nombre deliberadamente. Ella fue el único miembro de la familia que siempre me había mostrado amabilidad incondicional, que en secreto me había deslizado billetes de $20 cuando era adolescente y me había dicho que siguiera mis sueños. No importa lo que dijera mi padre, este era un legado del que ella habría estado orgullosa. Una visita a su tumba para un servicio fúnebre tranquilo y personal por el pasado había sido una de las primeras cosas que había hecho después de la fiesta. Todo el fideicomiso, expliqué, observando sus rostros mientras la realidad de mis palabras calaba, cada último dólar de la herencia a la que tenía derecho legal se ha utilizado para establecerla. La fundación proporcionará becas y financiación inicial para jóvenes emprendedores en los campos STEM. Específicamente, se centrará en ayudar a aquellos que carecen de apoyo familiar o financiero tradicional. Será su fondo universitario, será su comienzo en la vida,
será la ayuda que nunca tuve. Mi madre comenzó a llorar, no los sollozos ruidosos y teatrales a los que estaba acostumbrado, sino suaves y silenciosas lágrimas de lo que parecía un remordimiento genuino y desgarrador. ¿Pero por qué?, susurró. ¿Por qué simplemente lo regalarías todo? Porque tenías razón sobre una cosa, papá, dije, dirigiendo mi mirada a mi padre. Hace tantos años, me dijiste que estaba desperdiciando mi herencia por un sueño, y lo hice. Construí el mío propio. No necesito su dinero. Me incliné ligeramente hacia adelante. Pero hay niños por ahí ahora mismo, como yo lo era, con grandes ideas y nadie en su esquina. Esto es para ellos. No se trata de destruir el legado de nuestra familia, se trata de construir uno mejor, uno más limpio. Me levanté. La reunión ha concluido. No voy a disputar ningún otro activo familiar, la casa, sus ahorros personales. Lo que es suyo. Esta es la última vez que necesitamos discutir esto. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. James, gritó mi padre, su voz ronca con una emoción que no podía identificar. Me detuve en la puerta pero no me volví. Tu abuelo, comenzó, él era un constructor. Él habría estado orgulloso de ti. Fue lo más cerca que estaría de una disculpa. Fue lo más cerca que pudo llegar a admitir que estaba equivocado. Simplemente asentí una vez, un gesto pequeño, casi imperceptible, y salí de la habitación y de sus vidas para siempre. Más tarde esa semana, estaba en mi garaje con Leo. Ya no era mi laboratorio. Era solo un garaje de nuevo, un espacio maravillosamente desordenado donde estábamos trabajando en el proyecto de la Feria de Ciencias de quinto grado, un pequeño coche con energía solar. Estaba soldando cuidadosamente un cable a un motor diminuto, con la lengua asomando por la comisura de la boca en intensa concentración. Papá, dijo, sin levantar la vista de su trabajo. ¿Todavía estás triste por la abuela y el abuelo? Dejé lo que estaba haciendo, lijando el marco de madera de balsa del coche, y lo observé. Estaba creciendo tan rápido. No, campeón. Ya no estoy triste, dije, y me sorprendió lo cierto que era. A veces las familias son como una casa, y si los cimientos están rotos, realmente no puedes arreglarlo, no importa cuánto quieras. A veces solo tienes que construir una nueva casa, una más fuerte, sobre un terreno sólido. Me miró entonces, sus ojos claros y brillantes, libres de la confusión y el dolor que los habían nublado en la fiesta. ¿Esta es nuestra nueva casa? ¿El garaje? Me reí, una risa real y genuina que venía de lo más profundo de mi pecho. Más o menos. Aquí es donde se sentaron los nuevos cimientos. Me acerqué y le despeiné el cabello. Nuestra casa está donde quiera que estemos juntos, y está construida sobre algo mucho más fuerte que el dinero o la herencia. Está construida sobre el respeto y sobre la construcción de coches geniales con energía solar. Sonrió, una amplia y feliz sonrisa que iluminó todo su rostro. Él entendió. Y en ese momento, supe que cada lucha, cada noche solitaria, cada sacrificio me había llevado a esto, no a una sala de juntas, no a una fortuna, sino a este momento de simple y perfecta claridad con mi hijo. Esta era la verdadera recompensa. Este era el verdadero legado. Esto lo era todo. Unas semanas más tarde, Leo y yo estábamos de pie en una playa en un lugar tan lejos de las salas de juntas y la historia familiar, que se sentía como otro planeta. El cielo era un azul vasto, abierto e imposible, y el único sonido era el choque rítmico y meditativo de las olas en la orilla. No teníamos horario, ni agenda, ni nadie a quien rendir cuentas. Simplemente estábamos allí, dos personas al borde de un continente. Pasamos el día construyendo el castillo de arena más elaborado que nuestras habilidades combinadas de ingeniería pudieran reunir, completo con torres imponentes, fosos profundos y muros decorados con conchas marinas. Cuando el sol comenzó a hundirse hacia el horizonte, pintando el cielo en impresionantes tonos de naranja y púrpura, una ola grande y ambiciosa llegó a la playa, y en una suave y espumosa avalancha, arrasó la mitad de nuestra magnífica creación, dejando atrás arena lisa y húmeda. Leo miró las ruinas, y por un segundo vi un destello de decepción en sus ojos. Se ha ido, dijo en voz baja, su voz pequeña contra el sonido del océano. Está bien, le dije, pasando mi brazo alrededor de sus pequeños hombros arenosos y acercándolo. Eso es lo que pasa con los castillos de arena.
No están destinados a durar para siempre. La diversión está en la construcción, y podemos construir otro mañana, uno diferente. Me miró, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro mientras entendía. Sí, uno mejor. Nos quedamos allí durante mucho tiempo, observando cómo la marea subía y bajaba, el sol hundiéndose en el agua como una moneda ardiente. Pensé en las llamadas telefónicas que ya no recibía, el silencio que había reemplazado los años de ansiedad. No había bloqueado los números de mis padres, no había necesidad. Las líneas de comunicación simplemente se habían disuelto. No quedaba nada más que decir. La ira se había desvanecido, el dolor se había cicatrizado, y lo que quedaba no era perdón, sino una paz tranquila, silenciosa y profunda. No los había destruido, simplemente había salido del ecosistema tóxico que habían creado, y al hacerlo, les había permitido convertirse en lo que eran sin mi presencia para culpar o distorsionar su realidad. Había pasado gran parte de mi vida definido por ellos, primero por sus expectativas, luego por mi rebelión contra ellos y, finalmente, por mi victoria secreta y duramente ganada sobre ellos. Pero de pie en esa playa con el viento salado en mi rostro y la cabeza de mi hijo descansando sobre mi hombro, me di cuenta de que no estaba definido por ellos en absoluto, ya no más. Estaba definido por el castillo de arena que podía ser arrastrado y reconstruido más fuerte y mejor. Estaba definido por la silenciosa confianza de saber que tenía la habilidad y la voluntad de construirlo de nuevo. Estaba definido por el amor incondicional del niño que estaba de pie a mi lado. Mi familia no era una línea de sangre o un apellido o una herencia. Era una sensación de seguridad. Era la libertad de ser visto y valorado por exactamente quién eres. Había perdido una familia, la que me vio nacer, pero había construido otra, una más fuerte, con una base de verdad y un futuro tan amplio y abierto como el cielo sobre nosotros. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba mirando hacia atrás a las cenizas de mi pasado. Estaba mirando hacia adelante al horizonte interminable y hermoso, y finalmente era completamente y gloriosamente libre. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado con ustedes de alguna manera. Todos enfrentamos batallas que se sienten imposibles, y a veces las más difíciles son con las personas que se supone que nos aman más. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que luchar para definir tu propio valor? Comparte tu historia en los comentarios a continuación, y no olvides dar me gusta y suscribirte para no perderte lo que sigue.